Hola, ¿qué tal a todos? En esta oportunidad damos inicio a un tema muy importante como es sistemas de información geográfica. Dentro de este tema vamos a explicar diferentes puntos que a continuación se los voy a definir. Vamos a tocar puntos como la definición de un sistema de información geográfica, tanto sus diferentes conceptualizaciones que se manejan, así como los tipos de datos que se manejan dentro de ella. También el manejo de la información, ya sea la entrada, el proceso y salida de los datos, así como sus diferentes aplicaciones en el mundo real. Como primer punto, empezamos a definir qué es un sistema de información geográfica. Es un conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes, ya sea los usuarios, el hardware, el software y los procesos. Estos permiten la organización, el almacenamiento, la manipulación, análisis y modelación de las grandes cantidades de datos que proceden del mundo real. Estos datos que nosotros los podemos obtener del mundo real están vinculados a una referencia espacial, ya sea para la información que nosotros podamos requerir y consiguientemente a la toma de decisiones de una manera eficaz. ¿En qué nos sirve un sistema de información geográfico? Los sistemas de información geográfico ayudan notablemente a la toma de decisiones tanto en el campo de la geografía y los diferentes puntos que se requiere conocer. Los sistemas de información geográficos se podrían usar para ayudar a los gobiernos estatales y locales a calcular los tiempos de respuestas para los desastres naturales, así como las distintas emergencias que puedan ocurrir dentro de este marco. Uno de los puntos muy importantes dentro de los sistemas de información geográfica son los tipos de datos que debemos manejar. En los sistemas de información geográfica será importante el manejo de datos espaciales. Los datos se encuentran en la base de datos de un SIG, ¿no? Ha de contener la delimitación espacial de cada uno de los objetos geográficos y estos serán de suma importancia y necesidad. Por eso decimos que es muy importante el manejo de datos espaciales dentro de los sistemas de información geográfica, ¿no? También tenemos otro tipo de datos muy importante, los no espaciales, también llamados los tabulares descriptivos. Estos describen aspectos particulares de características geográficas como lo son el nombre de una especie, el tipo de recursos naturales, características de paisaje, tipo de vegetación, descripción de un cuerpo de agua. Estos se pueden representar a través de tabulaciones o imágenes. Ya habíamos definido anteriormente los tipos de datos. Ahora debemos explicar cómo es el almacenamiento y los modelos de datos que se manejan dentro de un sistema de información geográfico. Los modelos de datos, ¿qué nos permiten? Nos permiten representar digitalmente y almacenar en una base de datos los elementos geográficos del mundo real para que así puedan ser representados de una manera abstracta en formato análogo, ya sea en un mapa, y sean susceptibles de manipulación. Esto nos quiere decir que nosotros, al tener un sistema de información geográfico, debemos de captar, ya sea en un formato que sea convenientemente al sistema de información geográfico que estamos representando. En un sistema de información geográfico se pueden representar características geográficas en dos formatos o modelo de datos. Como tenemos acá en la diapositiva, tenemos los modelos de datos en vectorial y los raster. Un sistema de información geográfico vectorial eh, nos sirve para que podamos describir los objetos geográficos que utilizan vectores, ¿no? Que están definidos por pares de coordenadas relativas a algún sistema cartográfico. Este formato vectorial nos permitirá representar un objeto a través de puntos, líneas o polígonos. En este formato, en los sistemas de información geográfico vectoriales se guardan las coordenadas de cada vértice del objeto y sus características gráficas, ¿no? De esta manera, el archivo resulta ser un archivo tipo texto que el software interpreta convenientemente y lo puede representar gráficamente. Por eso estamos hablando de los distintos tipos de datos que se manejan dentro de un sistema de información geográfico. No podemos, como diremos,
almacenar ni capturar diferentes tipos de datos que no sea conveniente de acuerdo al sistema de información geográfico. El formato vectorial es el más conveniente para nosotros poder representar objetos cartográficos con coordenadas exactas de precisión, ¿no? Las líneas y puntos son representados por sus coordenadas explícitas, ya sea la X y la Y. Las áreas son representadas como polígonos cuyos bordes son las líneas, ¿no? Estos son los tipos de datos vectoriales que un sistema de información geográfico. Los sistemas de información raster basan sus funcionalidades en una concepción implícita de las relaciones de vecindad entre los objetos geográficos. El modelo de datos raster es útil cuando tenemos que describir objetos geográficos con límites difusos, como por ejemplo puede ser la dispersión de la nube de un contaminante de un acuífero subterráneo, donde los contornos no son absolutamente nítidos. En esos casos, el modelo raster es más apropiado que el vectorial. Con este formato cambia la forma de representar las características geográficas. Los elementos ya no se representan con coordenadas XY, como en los vectoriales, sino que acá le asignamos valores a las celdas que abarcan el cubrimiento de los elementos cartográficos. Es muy útil para las aplicaciones de análisis espaciales, ya que es apropiado para el almacenamiento de datos en un formato grid y podamos generar modelos digitales de elevación. A su vez también podemos generar formatos digitales que tengan que ver con características geográficas dentro de un marco cartográfico. Tenemos los tipos de datos, ¿no? Los raster, que son los píxeles, ¿no?, de las diferentes imágenes, donde el sistema de información geográfico trata de captar para poder digitalizar y así tomar las distintas informaciones que se requieran para poder llevarla a una toma de decisión. Una vez que hayamos definido qué tipos de datos podemos ingresar a un sistema de información geográfico, debemos de explicar cómo es el funcionamiento dentro de este sistema de información. Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, con el fin de apoyar a las actividades de una empresa o negocio. Entonces, para eso, un sistema de información se basa en tres actividades fundamentales, ya sea la entrada, el proceso y la salida del información. Entrada o captura de datos es un proceso muy importante, el cual el sistema de información toma los datos que requiere para procesar convenientemente la información. Como anteriormente habíamos dicho, estos tipos de datos no deben ser cualquier tipo de datos, deben ser datos necesarios que vayan acorde al sistema de información geográfico previamente dicho. La entrada o captura de datos no es más que la digitalización convenientemente de la información para un posterior procesamiento. Entre los distintos dispositivos que nosotros podemos utilizar para la operación están los teclados, los digitalizadores, los barredores electrónicos, también las unidades de despliegue visual. Los tipos de datos a ingresar. Se deben ingresar distintos tipos de datos a un sistema de información geográfico, pero nosotros lo podemos definir convenientemente como las referencias geográficas y los atributos. Podemos definir a las referencias geográficas, que son las coordenadas, ya sea en términos de latitud y longitud o columnas y líneas. También tenemos los datos de atributos, ¿no?, que son los datos de atributos, las cuales asignan un código numérico a cada casilla o conjunto de casillas. Luego de una captura de la información, ¿no?, previamente hecha, nosotros nos llevamos a un proceso de datos. Ese proceso de datos es una parte muy importante también dentro de un sistema de información, ya que es la capacidad el cual el sistema de información geográfica tiene. ¿Para qué? Para efectuar los cálculos que, de acuerdo a una secuencia de operaciones, puede realizar. Dentro de la manipulación y procesamiento de datos, ¿no?, una vez que hayamos capturado convenientemente los datos, la manipulación y procesamiento de datos se hace para obtener información útil, ¿no?
Una vez que hayamos ingresado los datos, esta llega a un proceso de manipulación, ¿no? En la cual los datos eh, se procesan a diferentes cálculos, ¿no? Y podamos obtener una información que sea conveniente a lo que nosotros queramos llegar. Y la salida de información es la capacidad que tiene un sistema de información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Y para esto se utilizan unidades típicas, ¿no? Como son las impresoras, los terminales, ¿no? Las cintas magnéticas, incluyendo los mapas, los gráficos, los informes, tablas y cartas, ¿no? Que previamente nosotros hayamos requerido que en nuestra información sea plasmada. Por eso una correcta salida de información es para una conveniente toma del marco que más que todo hemos querido aplicar dentro de un proceso de entrada, ¿no? Donde vemos los mapas, los cuadros, el reconocimiento de campo, los ficheros, también el procesamiento, ¿no? Que más que todo abarca la gestión de la base de datos, el almacenamiento y la recuperación, la manipulación y análisis, ¿no? Que son netamente necesidades de los usuarios. Y también la salida de la información, ya sea por informes escritos, los mapas, los productos fotográficos, ¿no? Los datos para otro sistema de información geográfico, los datos para otra base digital y los datos para aplicaciones. Podemos tener distintas aplicaciones dentro del mundo real y también podemos definir diferentes tipos de productos de software en el campo de los sistemas de información geográfica. Tenemos los ArcGIS que nos sirven para la captura, la edición, el análisis, el tratamiento, ya sea también el diseño, la publicación e impresión de información geográfica. Son utilizadas por personas de todo el mundo que tengan conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, ¿no? El sistema también está disponible en cualquier lugar a través de los navegadores web, ya sean los dispositivos móviles como smartphone y equipo de escritorio. Como decimos que es un paquete, tenemos acá diferentes partes, ¿no? Que componen un ArcGIS. Entre ellos están el ArcView, el ArcEditor, el ArcInfo. Estos son sistemas también de información geográfica, ¿no? Que nos ayudan, ya sea previamente tener un conocimiento geográfico, y nos ayudan a tener y poder tomar decisiones dentro de los distintos sectores, ya sea en los gobiernos, en las empresas, ¿no? En la educación y los distintos medios.